Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, mis queridísimos hermanos. Bienvenidos a una edición más de este programa semanal Caminando en la Palabra. Yo soy el hermano Germán Solórzano, predicador católico, y este es el programa Caminando en la Palabra. Siempre es una bendición, un placer para mí compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Así que le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están viendo a través del canal de televisión, a través de toda la red de cables que cada vez pues vamos creciendo en cuanto a el área geográfica de nuestro país que llegamos. Sobre todo bienvenidos a los hermanos de Marcala que hace poco se integraron a esta red de Caminando con Jesús. También pues saludando a todos los hermanos que nos van a escuchar en la radio y que nos están viendo a través del Facebook Live. Usted puede buscar las redes sociales del canal y puede encontrar ahí la transmisión completamente en vivo para que la comparta, para que su familia, sus amigos también se puedan llenar de esta palabra que edifica, de esta palabra que da vida. Así que bienvenidos a todos mis queridísimos hermanos. Vamos a iniciar entonces este momento, este compartir de la palabra, invocando la presencia del Espíritu de Dios. Así que yo te invito ahí donde estés, desde el lugar de tu casa que estés, que puedas en este momento invocar la presencia del Espíritu Santo para que Él abra tus oídos, para que Él abra tu corazón, para que esta palabra pueda llegar y pueda tocar tu vida y pueda sobre todo transformarte. Así que ahí donde estás, pues te invito a que puedas invocar la presencia del Espíritu de Dios. Amadísimo Espíritu, en este día invocamos tu presencia. Queremos que tú nos llenes. Queremos que en este momento bajes hasta nuestra humanidad, hacia nuestras vidas, que llenes nuestro corazón de fortaleza, de sabiduría, de fe. Ven Espíritu Santo y cambia toda tristeza en alegría. Cambia todo lamento, Señor, en danza. Cambia, Señor, esta situación que estamos viviendo en este momento. Transforma este mundo, Espíritu de Dios. Sopla sobre nuestra familia, sopla sobre nuestros hijos, sopla sobre los matrimonios. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de los fieles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a empezar entonces, mi querido hermano, es la predicación de este día, compartiendo contigo un tema interesante. Sabes, reflexionaba sobre qué necesidad tenemos en este momento como cristianos, como creyentes, y pensaba de parte del corazón de Dios que lo que más necesitamos en este momento es fe. Entonces decidí hoy hablar acerca de la fe, pero no solamente desde lo que nos dice la Biblia, sino desde el origen de la palabra, sobre todo lo que para los hebreos, para los que escribieron la escritura, en qué contexto entendían la palabra fe. Y en eso me quiero enfocar, en la escritura, en sobre todo la etimología y el significado de la palabra fe. ¿Sabes por qué pensé hacer esto? Bueno, porque nuestra Biblia, nosotros la leemos en español, pero la Biblia no fue escrita en español. El original de la Biblia fue escrito sobre todo en hebreo, en arameo y en griego, en 3 idiomas a lo largo de 1000 años en que fue escrita. Y a veces la manera con la que se escriben las palabras o la intención con la que se escriben las palabras no es la misma como la entenderíamos nosotros en el español. Incluso podemos ver que en nuestra misma región de Centroamérica una misma palabra no significa lo mismo. Una misma manera de hablar pues no es lo mismo en Honduras que en Guatemala, que en El Salvador, que en Nicaragua. Mucho menos en otras partes, incluso con el mismo idioma español. Mucho menos si hablamos de griego, de hebreo, de arameo. Claro que no tienen la misma intención y el mismo significado las palabras en nuestro idioma español. Así que vamos a entender desde la Biblia, desde la etimología. ¿Qué es la etimología? Pues esa ciencia que estudia el origen de las palabras. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se entendía en el contexto bíblico? Desde el origen de la palabra, pues esa palabra tan importante, ese don maravilloso que nos regala el Espíritu Santo, que es la fe. Así que, bueno, ¿cuál es el origen de la palabra fe? La fe viene del hebreo emuná, para que te grabes esa palabra, ¿verdad? Hebreo emuná, ese es el origen de la palabra. Ahora, ¿qué significaba emuná? Tiene sobre todo 3 significados y se usa en 3 contextos en la Biblia, en los cuales vamos a entender cuál es el verdadero sentido de la fe. ¿Cuál es el propósito de este tema? Que entiendas cuál es el verdadero significado, el sentido de tener una fe.
¿Qué es la fe auténtica? Porque de repente para algunos la fe malentendida puede ser significar pues como yo decreto, yo declaro, como en otras denominaciones cristianas, y eso no es fe. O pensar que Dios tiene que hacer mi voluntad, o pensar que tienen que pasar las cosas que a mí se me antoja que pasen. Entonces vamos a entender desde la Biblia el concepto real de qué es tener fe. El origen de esa palabra emuná tiene tres significados. Digamos que son los tres pilares de lo que significa la fe. El primero es algo seguro, algo establecido. El segundo viene también de la palabra fidelidad, de fiel. También se usa en el contexto de esa misma palabra, emuná, cuando habla de fidelidad, es fidelidad. Y el tercer concepto o el tercer ámbito de la fe es la verdad. Entonces, estos serían los tres, digamos, pilares sobre los cuales se basa el concepto de la fe en la Biblia. Seguridad, fidelidad y verdad. Entonces vamos a ver en qué contexto se usó esto a lo largo de la Escritura y qué tiene que ver esto con el sentido de cómo yo puedo vivir mi fe hoy. Sobre todas las cosas debemos entender que la fe que profesamos está intrínsecamente ligada a la palabra de la ley, es decir, a la Torá, a Dios, a Yahvé, donde están sus mandamientos y estatutos, que son el camino seguro por el cual el ser humano ha depositado la confianza en el Dios del universo. Es decir, no podemos desligar la fe de las Escrituras. Por eso es inconcebible, por ejemplo, muchas personas que puedan decir, bueno, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia, no creo en la iglesia, entonces su fe está desarraigada. Porque la fe está intrínsecamente ligada a creer en la palabra de Dios, a creer pues en las instituciones que Dios mismo ha creado. Entonces eso es importante, ese detalle, que la fe está ligada a la palabra. Es más, dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no podemos separar la palabra escrita, la Biblia, del concepto de fe. Entonces, por eso es que cuando decimos amén, ¿verdad? Cuando escuchamos una palabra y decimos amén, estamos confirmando la verdad de aquello que hemos escuchado, la verdad de lo que se ha dicho. De hecho, ese es el significado de la palabra amén. Amén también es una palabra hebrea que significa así sea. Es decir, estamos confirmando que yo creo que lo que acabo de escuchar es verdadero. Y está ligado, recordemos los tres conceptos, verdad, fidelidad y seguridad. Vamos a ver en qué contexto entonces se usaban cada una de estas tres palabras, fidelidad, seguridad y verdad. En Éxodo 17:12, un pasaje bastante interesante, escuchamos cómo Moisés le pusieron las manos pesadas, así que ellos cogieron una piedra y le pusieron una debajo de él y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían las manos, el uno para el lado y el otro para el otro lado. Así que sus manos se quedaron firmes. Y la palabra firmes ahí está escrito en el original de la Biblia, emuná. Es decir, las manos estaban firmes, el mismo concepto de fe, hasta que se puso el sol. Esta palabra es interesante porque relaciona lo que verdaderamente es la fe, es permanecer firmes en la batalla, en la adversidad. Te cuento el contexto de esta lectura. Es la primera gran batalla del pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Es contra un pueblo, una localidad que pues tenía un ejército poderoso y resulta que empezaron la batalla y los israelitas iban perdiendo. Y el Señor inspira a Moisés y le dice que para que gane la batalla, él tenía que permanecer con las manos en alto. Resulta que cuando Moisés tenía las manos en alto, los israelitas ganaban en la batalla, pero cuando se cansaba y las bajaba, los israelitas perdían, iban perdiendo en la batalla. ¿Qué hicieron entonces Aarón y Hur? Pues le sostenían las manos para mantenerlas firmes hacia lo alto hasta que la batalla terminó. Es interesante cómo esto se relaciona con la fe, que tiene la misma palabra, esa firmeza con la que Moisés sostuvo las manos en alto, es la misma palabra fe, emuná. ¿Qué significa esto? Que la fe implica firmeza en la batalla, constancia ante las adversidades de la vida. Yo no puedo decir que tengo fe si a la primera derrota, si al primer momento difícil, si a la primera dificultad yo bajo mis brazos, dejo de orar, dejo de creer en Dios, dejo de confiar en Él.
Entonces la fe exige en primer lugar una firmeza. Estoy firme ante las batallas de la vida. Y yo tengo la certeza de que si tengo esa firmeza, la confianza en Dios, esa batalla será vencida, será una victoria. Entonces, ese es el primer concepto. Es la primera vez que encontramos esa palabra emuná, que se fue traducida como fe luego en la Biblia, fue en ese momento. Moisés, con las manos en alto, se las tuvieron que amarrar, tuvieron que sostenerla para que no bajara las manos. Esa es la firmeza de la fe. Mantenerme firme hasta el final. Recordemos que dice la Escritura también, solamente el que persevere, es decir, el que permanezca firme hasta el final, será el que se salve. Así que esa es una palabra que tiene que mover un poquito nuestra vida espiritual hoy. No importa que lo que hiciste o serviste hace 10 años en la iglesia, que con eso te vas a salvar. No, lo importante es que perseveres, que permanezcas firme en tu fe hasta el último suspiro de tu vida, hasta que mueras, hasta que tu vida pues ya no pueda más. En ese momento pues ya podemos bajar los brazos, porque Dios será el quien nos eleve hasta Él. La firmeza de la fe, permanecerla constante hasta el final de las batallas de nuestra vida. Otra parte donde también tenemos el segundo concepto, la fidelidad, segundo de Crónicas, capítulo 19, versículo 9. Él les ordenó, hablando de Dios, aquí está lo que tienen que hacer con fidelidad, originalmente escrito emuná, y de todo corazón con temor a Yahvé. Esta es la segunda palabra, la fidelidad. ¿Qué significa tener fe en la fidelidad? Es siempre creerle a Dios y nada más que a Dios. ¿Cómo podemos relacionar esto en nuestro día a día? Bueno, alguien puede decir, bueno, le tengo fe a Dios, pero como veo que no me curo, entonces voy donde el hechicero, donde el brujo, donde la bruja, donde el que me lee las manos, y por si acaso, ¿verdad? Como Dios no me responde rápido, entonces voy donde esta otra persona. Entonces es una fe falsa, completamente absurda y falsa. La fe exige fidelidad. ¿Fidelidad en quién? En Dios. A pesar de que la respuesta tarde, a pesar de que no pase lo que yo quería que pasara, permanezco fiel a Dios. Es importante reconocer esto, mi querido hermano, en nuestra vida de fe. ¿Estoy yo siendo fiel a Dios? O a la menor duda o al menor viento de tormenta, pues cambio de dirección. Bueno, ahora voy a confiar mejor en mi vecino, en mi vecina, voy a confiar mejor en el consejo de mi amigo, de mi amiga, más que confiar en lo que dice la palabra de Dios, más que confiar en Dios mismo. La fe exige entonces fidelidad. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Un Señor de verdad que no hace mal. Él es justo. Este es el tercer concepto. La fe relacionada con la verdad. Yo creo la verdad de la palabra de Dios. Yo creo en lo verdadero que es Dios. Es decir, confío en lo que dice es cierto. Como dice esta palabra en Deuteronomio, Él es una roca, su obra es perfecta, sus caminos son justos. ¿Qué significa creer en verdad? Es confiar que todo lo que hace Dios es justo, verdadero, perfecto, a pesar de que no me guste, a pesar de que vaya en contra de mis intereses, a pesar de que vaya en contra de lo que de repente estoy pidiendo, tengo que creer que lo que Él hace es verdaderamente lo correcto. Eso contradice la fe barata de aquel que piensa, bueno, yo decreto, yo declaro, porque yo lo digo, entonces tiene que hacerse. Es confiar que lo que va a pasar es porque Dios ha considerado que eso es verdaderamente lo justo, lo correcto, lo que tiene que acontecer. Entonces la fe va ligado a ese concepto entonces de verdad. Yo confío, por ejemplo, que la palabra que está escrita, que inspirada por el Espíritu Santo, es verdadera y tengo fe en esa palabra. Por eso decía al principio, no podemos desligar la fe de la Escritura. La fe y la Escritura son dos cosas que no podemos separar en nuestra vida. Como es el Salmo 37:3, confía en Yahvé y haz el bien. Habita en la tierra y serás alimentado con la verdad. Emuná, otra vez más escrito ahí, en ella.
Aquí el Salmo pues es bastante claro, confía en el Señor. La fe exige confianza. Exige una confianza prácticamente ciega. Confío en todo lo que Dios hace. Confío en la bondad de Dios. Yo no puedo decir que tengo fe en Dios si a veces reclamo, Señor, ¿por qué pasan estas cosas malas? ¿Por qué me pasó esto malo a mí? Es confiar que lo que Él hace, desde la perspectiva de la eternidad, de la perspectiva de lo eterno, no de lo efímero que es nuestra vida, es algo bueno, perfecto y agradable. La fe exige, por lo tanto, mi hermano, confianza. La pregunta aquí que Dios puede hacer a tu corazón en este momento es, ¿tienes verdaderamente confianza en Dios? Sabes, a veces esta pregunta se responde muy fácil, sí, yo confío en Dios. Pero mientras más grande el problema, como que vas a comprobar que la respuesta ya no es tan fácil de dar. Porque a veces cuando decimos, bueno, tengo un problema pequeño, tengo, no sé, una enfermedad pequeña, es fácil confiar en Dios en esa enfermedad pequeña, porque si no me sana no pasa nada. Pero de repente cuando el diagnóstico ya es más negativo, cuando un diagnóstico dice cáncer, cuando algo dice etapa terminal, a veces es difícil decir sí, yo confío en Dios, cuando el problema es más grande. Entonces, esa es la manera con la que nosotros evaluamos qué tanta confianza tengo en Dios. En los momentos más duros, en los momentos más difíciles, sigo creyendo, sigo alabando, sigo bendiciendo el nombre del Señor. Es una pregunta que tenemos que responderlo y en esa medida será la medida de la confianza que tengas en Él. Sigue siendo agradecido a pesar de que no tengas hoy alimentos en tu refrigerador. Sigues agradeciéndole a Dios, sigues confiando en Él a pesar de que tengas un diagnóstico médico terrible en este momento sobre ti. La confianza, mi hermano, la confianza en el Señor. Esa palabra, emuná, firmeza o confianza, y se define como la fuerza con la que nos agarramos o nos sujetamos a algo. Mire qué interesante. Esa palabra emuná también se puede traducir como la fuerza o la firmeza con la que tú te agarras a algo. ¿Qué tan fuerte en este momento estás agarrado de la mano de Dios? ¿Qué tan firme en este momento estás agarrado de la presencia de Dios? O a la menor tormenta, a la menor dificultad te sueltas y te agarras de otra realidad, de otra promesa falsa, de otra persona y no de Dios. La fe entonces es esa medida con la cual te sujetas, te afirmas a la mano del Señor. Para entender mejor ese significado debemos recurrir a la raíz, ¿verdad? La raíz de emuná es otra palabra. Las palabras también tienen origen en otras palabras y el origen de emuná es amán, que significa creer, confiar. Mire cómo vamos agregándole palabras que nos revelan qué es verdaderamente la fe. Ya hablamos de seguridad, hablamos de firmeza, hablamos de verdad. Ahora, estas otras dos palabras muy bonitas, creer y confiar. Creer y confiar se define como tomarse, escucha esto, se define esta palabra como tomarse de la diestra, o sea, de la derecha de alguien, tal como un niño se toma de la mano de su padre. Qué bonito esto de la fe. Tener fe entonces, creer en Dios, confiar en Él es como un niño se toma de la mano derecha de su padre. Con esa firmeza, sabiendo que el padre lo sostiene fuerte, pero el hijo de repente puede intentar zafarse, puede intentar no estar sujeto a la mano del padre. La firmeza con la que me sostengo en la mano de Dios define entonces mi fe. Ahora, esta palabra, para que la entendamos que también se relacionaba con esto, y ahora tenemos otra realidad acá. La fe también tiene que ver con la crianza de un padre y un hijo. Esto me encanta, este concepto. La fe relacionada con la crianza de un papá y su hijo. ¿Qué tanto confía el hijo en su padre? ¿Qué tanto tiene fe ciega, tiene una confianza total, se abandona totalmente en los brazos del padre? Este hijo que eres tú. Vamos a ver que en la escritura se relaciona perfectamente. En el libro de Esther, capítulo 2, versículo 7. Este había criado, Amán la palabra,
a Esther como hijas, como un tío, ¿verdad? Como una hija suya. Es decir, habla de este personaje que crió a Esther y usa la palabra Amán como hija suya. Es decir, la palabra fe también tiene que ver con la crianza, con el cuidado amoroso que Dios como Padre tiene con nosotros, sus criaturas, sus hijos. Es decir, que la fe es la base de la crianza de un hijo de Dios. En otras palabras, la fe es la formación que recibimos del Padre Eterno para ser recibidos como sus hijos por medio de Jesús en la confirmación de su palabra. La primera vez, de hecho, que se usa la palabra amán, es decir, esto de crianza, que es el origen de la palabra fe, es en Génesis 15:6. Dice, y creyó Abraham a Yahvé y le fue contado por justicia. El primer personaje, de hecho, nosotros lo conocemos en nuestra pues creencia cristiana como el padre de la fe. ¿Sabes quién es el padre de la fe? Pues es Abraham. ¿Y por qué es el padre de la fe? Pues es el primero que se fió de Dios, que creyó en la palabra de Dios, que abandonó su tierra, que se movió por esa palabra y cambió desde Ur de Caldea hasta Caná. Miles de kilómetros, cientos de kilómetros desde donde él vivía hasta Caná por simplemente la fe en Dios. Ahora, esta palabra entonces podemos relacionar a Abraham como ese niño pequeño que se sujetó de la mano de su padre y caminó por donde él le dijo que caminara. Esa es la verdadera relación que nosotros, querido hermano, deberíamos tener con Dios. Una fe de un hijo que se sujeta de la mano del padre y se deja dirigir, se deja guiar, porque se sabe amado, porque se sabe cuidado, porque se sabe protegido por ese padre. Sabes, cuando eres padre lo entiendes. Entiendes que a veces tienes que hacer o llevar a tus hijos a lugares que de repente ellos no quisieran ir. Porque tienen que pasar por procesos dolorosos que de repente van a pensar, qué malo es mi papá. ¿Por qué me está haciendo pasar por este proceso? Esto lo experimenté yo, por ejemplo, la primera vez que yo llevé a mi hijo a que le pusieran una inyección. Yo lo tuve que agarrar fuerte, porque él es bastante fuerte, desde pequeñito lo tuve que sujetar fuerte porque él lloraba y me decía, papá, ¿por qué eso es tan malo? ¿Por qué permitís que me hagan daño? En sus palabras de niño, claro. Y sabes, como padre entiendes que es un proceso que tenía que pasar porque esa inyección, aunque le iba a doler, aunque lloró muchísimo, pero lo sanó. Esa inyección pues fue bueno para él al final de cuentas. Esa es la visión que nosotros deberíamos tener de parte de Dios cuando pasamos por momentos difíciles, por momentos como ese que pasó en ese momento mi hijo. Lo tuve que sujetar fuerte porque eso que estaba pasando, ese proceso doloroso, al final era bueno para él. Le sanaría, le liberaría de la muerte probablemente por una infección. Esa es la fe, es confiar que Dios es mi Padre, que Él me lleva de la mano y a pesar de que a veces me lleve por lugares que no me gustan, por experiencias que no me agradan, por cosas que me van a hacer doler en el corazón, pero confiar de que estoy sujeto de la mano de un Padre que al final es bueno. Esta palabra puede dar respuesta a muchos que están pasando de repente por momentos difíciles en este momento. Es saber que de repente estás pasando por una inyección, que tu papá te está pasando por ese momento doloroso para que te sanes de algo, para que puedas sanar tu corazón de una herida, de una enfermedad espiritual que en este momento puedas estar pasando. Esa es la fe entonces, es aprender a sujetarse de la mano del Señor como un padre. Sujetarse firme y no soltarme y confiar en Él. De igual manera, en la fe de Abraham fueron bendecidas pues todas las generaciones. ¿Por qué? Porque fue el primero que creyó, que se agarró de la mano de ese padre, que salió caminando por kilómetros por la fe en esa palabra de que sería padre de una multitud. A pesar de que tenía 90 y tantos años, Dios le promete, vas a ser padre de una multitud, tanto como las estrellas del cielo. Le promete la herencia de una tierra y él cree en esa palabra, se fía de Dios. Por eso es el padre de la fe. Esta bendición es la vida en la que profetizaba de la antigüedad todos los creyentes. Dice Habacuc 2:4. Y he aquí, el que se enorgullece no es recto de alma, mas el justo por su fe vivirá. Por tu fe vivirás. Pero no debemos olvidar que la fe también es la base de la ley de lo eterno. Y la que la confirma, tal como enseñó el mismo apóstol San Pablo. Romanos 3:31.
¿Acaso por la fe inhabilitamos la ley? Pregunta San Pablo. De ninguna manera, responde, sino que confirmamos la ley. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo tener fe, por ejemplo, en algo que contradiga la ley de Dios, en algo que contradiga la palabra del Señor. La fe siempre confirma la palabra. Entonces no podemos inventar algo que no está en la palabra y decir que tengo fe en esto. La fe tiene que siempre confirmar la creencia, la palabra de Dios, lo que hemos creído, que está escrito y ha sido revelado por el Espíritu Santo. Entonces, al final de esto, mi hermano, ¿cómo define la Escritura de manera más perfecta la fe? Esta definición explícita está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Deberíamos repetirlo esto en nuestro corazón. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué significa esto? No es que si yo espero que me ganarme la lotería es la certeza de que me la voy a ganar. La certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? Lo que espero es de Dios, su amor, su fidelidad, su firmeza, que siempre me va a amar, que siempre va a estar conmigo. Eso es lo que espero de Dios. Es la certeza de que eso no va a cambiar. De que a pesar de que pase por valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado va delante de mí. Miren qué interesante, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ese salmo? Aunque pase por valle de sombra de muerte. ¿Qué significa? Aunque esté pasando por un momento oscuro, tu vara y tu cayado. ¿Qué significa? Que lo único que ve la oveja en ese momento es la vara, es el cayado. No ve al pastor. ¿Y qué era la vara y el cayado? Pues la manera como la golpeaba para que se enderezaran el camino. La manera como le jalaba el cuello para que no caminaran hacia el abismo. A veces podemos experimentar esa realidad nosotros con Dios también. Estar por el valle de la sombra, no ver al pastor, pero estar viendo su vara, su cayado, que nos está corrigiendo, que nos está haciendo en ese momento, pues cambiar algo que estaba mal en nuestra vida. Esa es la certeza de lo que se espera, de que aunque no vea al pastor, si veo su vara y su cayado, y sé que su vara y su cayado me infundirán aliento, como ese salmo. La convicción de lo que no se ve. Las realidades espirituales pues son invisibles para nosotros. Nosotros no vemos a Dios. Nosotros no podemos ver o comprobar con nuestros sentidos si verdaderamente es cierto que existe el cielo, que existen los ángeles, que existe todo lo que está escrito. La fe es esa certeza en aquello que no vemos. Y es precisamente por eso, mi querido hermano, alguna vez escuché a este cantante católico, Martín Valverde, que él tuvo una revelación cuando compuso una de las canciones pues, más bonitas que tiene él, que se llama Gloria, que la tuvo en medio de un retiro de niños. Y se le apareció un ser a la par de él y le dijo, ¿sabes? Cuando el más pequeño de los hombres eleva sus manos y empieza a alabar a Dios, que no ve, que no siente, en ese momento es más alto que el más alto de los ángeles. Impresionante esto, me cala en el corazón. ¿Por qué significa esto? Porque los ángeles ven a Dios. Los ángeles no necesitan fe. Pero para ser un verdadero adorador, para alabar a Dios en espíritu y en verdad, a un Dios que no vemos, a un Dios que muchas veces no sentimos, se requiere fe. Y en esto somos superiores a los ángeles, porque tenemos fe en aquel que no vemos. Sin embargo, creemos y confiamos en él. Así que, mi hermano, esta es la definición por excelencia. La certeza de lo que se espera. No en que espero que pase lo que a mí me agrada o a mí me gusta, sino en que va a pasar lo que Dios ha destinado como mejor para mi vida, mejor para mi alma. Es confiar en su bondad, en su misericordia. La convicción de lo que no se ve. Al final, por eso podemos entender entonces lo que decía Jesucristo en el Evangelio, en San Lucas capítulo 17, versículo 6. Entonces dijo el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y éste obedecería. Esto es verdaderamente lo que resume la fe para Jesucristo. Una fe tan pequeña como un grano de mostaza puede hacer cosas sobrenaturales imposibles para nosotros, porque la fe activa el poder de Dios.
Y la fe siempre viene antes del milagro, no, nunca después. Quiero ir concluyendo con esto, mi hermano, este tema acerca de la fe. La fe siempre precede al milagro. Nunca va a pasar que venga el milagro para que tú tengas fe. O que veas al árbol sacarse de la tierra y sembrarse en el mar para que tenga fe. El milagro va a ocurrir si primero tienes fe, si primero confías, si primero has creído y confiado en el Señor. La fe antecede siempre el milagro. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Pues tienes que creer. Con todo lo que decíamos, firmeza, con fidelidad, creer en verdad, es fiarse de Dios, es agarrarse de Él, de su mano como un niño pequeño. Esa precisamente es la fe que el Señor nos está pidiendo en estos tiempos. Quiero terminar con otra metáfora de la fe, que vas a entender si eres padre, que vas a entender si tienes hijos, si recuerdas cuando eran pequeños. Sabes, algo que siempre me impresiona de los niños pequeños es cómo se duermen en tus brazos. Y yo me pregunto cómo un niño puede dormir tan plácidamente en los brazos de su papá. Y probablemente tú estés pasando en este momento donde todos estamos ansiosos, la mayoría de gente temerosa por no contagiarse, por lo que va a pasar, y probablemente a ti te esté pasando que no puedas dormir en la noche, que tengas problemas hasta de insomnio. Y probablemente ese es un signo de que tienes ansiedad, de que tienes alguna depresión, de que estás temeroso, de que te falta algo, ¿verdad? Seguridad en tu vida. Pero notas como un niño se duerme tan plácidamente, puede caerse alrededor todo y ese niño está dormido en los brazos del papá, de la mamá. ¿Sabes por qué? Porque confía. Porque sabe que ese papá va a preferir morirse, va a preferir que le pase lo que sea antes de soltarlo, antes de poder que le pase algo a ese niño. Esa es la confianza que nosotros deberíamos tener en Dios. Cuando nosotros aprendamos a tener esa confianza, vas a ver cómo vas a dormir tranquilo, vas a dormir confiado, vas a ver con optimismo la vida porque sabes que tienes a un Dios que te sostiene en los brazos. Eso, mi querido hermano, es lo que de parte del corazón de Dios quería decirte en esta noche. Que aprendas a tener confianza, fe, firmeza en el Señor. Que lo veas como un padre que te sostiene en los brazos. Que a veces tiene que pasar por momentos duros, difíciles. Piensa que es como ese niño que he llevado a vacunar. No le gusta, piensa que mi papá es malo porque me está haciendo esto. Pero es por su bien, aunque llore. A veces ese papá no le va a dar las cosas que el hijo está pidiendo porque sabe que no le convienen. Yo no le daría a mi hijo un cuchillo si me lo pide, aunque llore, patalee. Entonces la misma razón, de la misma manera Dios a veces no nos da lo que nos pedimos, porque en su perspectiva sabe lo que es bueno para nosotros. Hermano, entonces que esta reflexión, que este tema pues nos ayude a confiar, a tener fe en el Señor. Vamos a ir concluyendo pues leyendo algunos de los mensajes. Yo te invito a que nos escribas, te invito a que puedas compartir pues tus experiencias de fe con nosotros a través, la única manera que tenemos en este momento es a través del Facebook Live, así que los que puedan estar conectados, si tienen alguna petición de oración, si quieres compartir algo del tema, pues lo puedes hacer. Tanto voy a leer algunos de los mensajes que nos han escrito los hermanos que nos están viendo a través de esta red social. Seguramente muchos en la televisión quisieran también compartir, pero bueno, vamos a leer algunos de los mensajes. Dice la hermana Marisela Mejía: Dios lo bendiga, hermano, le pido que ore por mí, padezco de epilepsia y un mareo y lupus, discordia en el cerebro. Me llamo Marisela y pido oración por toda mi familia. Maldonado Mejía. Bueno, hermana, entonces vamos a orar al final, ¿verdad? Pero es eso, es tener fe, es creer en el poder de Dios, que el tiempo de los milagros del Señor no ha terminado, que el mismo Jesús que sanaba sigue actuando hoy. El problema es que nosotros hemos dejado de creer en los milagros, hemos dejado de creer que Dios sigue actuando en nuestra vida. Y como te decía, lo primero es la fe. Para que veas el milagro, primero tienes que poner la fe, poner el granito de fe. Nos escribe también la hermana María Cerrato: bendiciones, hermano. Hermana Crismeli Esquivel, Dios le bendiga en grande. Gracias, hermano
Dexis Cerrato, bendiciones hermano, pido oración por mi hijo, está ingresado en el hospital escuela por pérdida de movilidad de sus miembros. Entonces vamos a también orar, ¿verdad? Por este niño, no sé si niño o adolescente, vamos a orar para que el Señor también pueda sanar y pueda obrar de manera poderosa. Es creerle, es confiarle, mi hermano. Y usted como papá, aunque no esté en ese momento con su hijo físicamente, puede del lugar donde esté elevar sus manos, imaginarse que está poniendo las manos sobre su hijo. El poder de un padre, claro que tiene poder, claro que conmueve el corazón de Dios, pero cuando es hecho desde la fe, recordemos ese padre que tenía un hijo con epilepsia en el Evangelio, y cómo los discípulos no pudieron sanarlo, y este hombre le dice a Jesucristo, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Hoy te invito a ti, hermano, que en este momento tienes a ese hijo enfermo, decirle al Señor, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Quiero creer que este hijo se va a recuperar, que este hijo va a sanar. Bueno, entonces vamos a ir terminando, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Yo te invito a que ahí donde estás, pues puedas inclinar tus rostros y pongas las intenciones en este momento en tu corazón para llevárselas a Dios. ¿Sabes? No hay ninguna oración que no sea escuchada. La única oración que no es escuchada es aquella que no es hecha. Entonces no pienses que estás perdiendo el tiempo, que nadie te escucha. Todas las oraciones son escuchadas, mi hermano. Es creer lo mismo, creer que tenemos un Padre que siempre está con nosotros, que nos sostiene con su brazo poderoso. En este momento invitamos, Señor, tu presencia en nuestro corazón. En este momento queremos hacer una declaración de fe. Queremos declarar, Señor, que creemos en ti. Esto es lo que declaramos únicamente. No que pasan cosas porque nosotros las decimos, sino que declaramos que creemos, que confiamos, que en ti está puesta nuestra seguridad, nuestra confianza. Señor, hoy solamente queremos decirte esto. Jesús, yo confío en ti. Yo confío en ti, Señor. A pesar de estar en la enfermedad, por la dificultad, por una quiebra, por un problema empresarial, por un problema de matrimonio, Jesús, yo sigo creyendo, yo sigo confiando en ti. Hoy quiero depositar en ti todas mis cargas. Quiero depositar en ti mis fatigas. Quiero depositar en ti mis angustias. Hoy quiero dormir tranquilo sabiendo que tú tienes el control. Que no hay nada que se escape de tus manos. Que tu Señor tiene ya predispuesto todo. Señor, creo y confío en que mi vida esté en tus manos. Yo te pido, Señor, en este momento de manera particular por esta hermana que nos escribía que padece de epilepsia y de lupus. Señor, si es tu voluntad, te pido que en este momento pongas tu mano sobre ella y puedas obrar, Señor, y puedas sanar. Te pido, Señor, por este padre que tiene a un hijo en ese hospital escuela. Te pido, Señor, que tú le levantes. Que sea, Señor, tu mano sobre esa espalda, sobre esa columna, sobre esos problemas, Señor, del sistema nervioso. Que seas tú, Señor, recuperando la movilidad de ese joven, de ese niño. En el nombre poderoso de Jesús. Toma, Señor, el control de toda enfermedad, de todo problema. Porque para ti nada es imposible. Porque no hay nada que tú no puedas hacer. Porque no hay nada, Señor, que sea más grande que tu poder. En ti creemos. En ti confiamos. Bendito sea, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, así es como llegamos entonces al final de este día, agradeciendo tu sintonía, esperando contar con ella el próximo lunes, siempre a esta misma hora, y siempre transmitiendo a través de la televisión, a través de la radio, de las redes sociales. Espero tus comentarios y espero también tus oraciones, así como nosotros oramos desde aquí por ustedes, también que ustedes, mis queridos hermanos, oren por nosotros, por este canal, por este servidor, para que el Señor nos siga dando los medios, las posibilidades de seguir evangelizando a través de todos los medios posibles. Así que me despido agradeciendo tu sintonía y deseando pues que este tema te haya llenado de fortaleza, de confianza y recuperar la fe que de repente tenías perdida en el Señor. Que esta palabra te llene de esperanza nuevamente, que te cimente en la roca que es Cristo, el único que es capaz de hacer cosas que nadie más puede hacer.
Que Dios te bendiga. Que la paz de Cristo esté contigo.